bienvenidos a este tercer capítulo de esta iniciativa hermosa en la que llevamos, el tercer capítulo, y hemos estado con ustedes, a todos quienes nos escuchan y quienes nos ven, con muchas ganas, y la verdad es que muy contentos porque nos han podido ver, nos han podido escuchar y han podido transmitir todo este material. Este es el tercer capítulo y tenemos una invitada muy especial. Ella es la doctora Elisa Orlandini, ¿cierto? Nos va a hablar y nos va a interiorizar sobre el cáncer de BPH, así, el cérvico uterino. ¿Por qué se llama BPH? Bueno, por el virus de papiloma humano. La doctora es médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es subespecialista en ginecología oncológica de la misma institución y además tiene más de 8 años de experiencia clínica de cirugía mínimamente invasiva y cirugía radical para cáncer ginecológico. Actualmente se desempeña como jefa del programa de residencia de obstetricia y ginecología, liderando proyectos de formación y docencia de posgrado. Su práctica se enfoca en ofrecer tratamientos quirúrgicos avanzados para el manejo integral del cáncer ginecológico, combinando también la excelencia clínica con un compromiso hacia la innovación y la educación médica. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Sí, hemos estado hablando de la importancia de la educación en estos temas, es por eso que usted está acá y es nuestra invitada de honor en este capítulo tercero de esta iniciativa en conjunto con la Fundación Vida, ¿cierto? Y también la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia. Nos gustaría que comencemos a profundizar, pero primeramente saludarla, darle la bienvenida y que nos cuente cuál es su apreciación sobre este material que vamos a hacer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre agradezco mucho las invitaciones a hablar respecto a este tema. El cáncer cervicuterino es producido por el virus papiloma humano que es adquirido mediante la transmisión sexual. Y este capítulo es muy importante, no es porque lo haga yo, pero es el más importante de los cánceres ginecológicos por varios motivos. Uno de los cuales es porque es el cáncer más frecuente ginecológico. Es decir, después del de mama, el cáncer cérvico-uterino mata alrededor de 600 mujeres al año en Chile y afecta a más de 1.500 mujeres al año de manera permanente por los últimos 10 años. O sea, nuestra mortalidad se ha mantenido estable en los últimos 10 años. Y es muy importante porque es un cáncer que no debería existir, porque este es un cáncer que tiene prevención. Es decir, que si difundimos la información y si las pacientes toman medidas preventivas, no deberíamos diagnosticar a ninguna paciente con este cáncer. Es decir, es un cáncer que es muy importante este tipo de conversación, la educación, el difundir cómo podemos prevenirlo para así evitar que 2 mujeres al día sigan muriendo en nuestro país. 2 mujeres al día, doctora. Así es. Fuerte estadística. ¿Y cómo se relaciona el virus del papiloma humano con el cáncer cervicuterino, doctora? Si podemos hacer esa... Tiene una relación muy estrecha. Lo más importante de entender es que existen varios tipos de virus papiloma, más de 100 tipos de virus papiloma humano. Es un virus que se adquiere vía contacto sexual estrecho, es decir, este es un virus que no se adquiere por compartir toallas, ni por ir al baño, ni por ir a piscinas públicas, ni piscinas temperadas, ni sauna, ni por sentarse en un lugar donde estuvo una mujer que tiene un virus papiloma. Esto siempre lo digo porque hay muchos mitos al respecto. Este es un virus que se contagia a través de un contacto sexual estrecho. Perfecto. Y hay algunos tipos de virus papiloma, principalmente el 16 y el 18, que son de alto riesgo oncogénico, es decir, que si uno los adquiere y no los elimina en el tiempo, pueden desarrollar lesiones precancerosas y finalmente cáncer cervicuterino. Y si lo vemos en una línea del tiempo, la gran mayoría de las veces el virus papiloma se adquiere antes de los 25 años. Al inicio de las relaciones sexuales. Al inicio de las relaciones sexuales. La gran mayoría de las infecciones por virus papiloma tiende a eliminarse en el tiempo, es decir, hacen como un clearance, es decir, uno lo adquiere y lo elimina en promedio en 2 años. Pero cuando uno adquiere un virus papiloma que es de mayor riesgo o tiene algunas enfermedades que bajan las defensas o tiene conductas que pueden llevar a tener más virus papiloma o uno fuma, que eso también es un factor de riesgo, la infección persistente por el virus papiloma hace que este virus se integre en las células. Después de 5 a 10 años se forman unas lesiones precancerosas que en promedio es a los 35 años. Y si no detectamos esas lesiones, 10 años después se genera un cáncer cervicuterino. Y me doy el tiempo de explicar esto porque tenemos una ventana de tiempo muy grande para poder hacer prevención, muy grande. No es que este cáncer se desarrolle en 1 año, se desarrolla en 15, en 20 años. Y ese es el tiempo que las mujeres tienen para hacerse el Papa Nicolau, para hacerse el examen del virus papiloma y poder detectarlo a tiempo. ¿Y el examen del virus papiloma humano no es lo mismo que el PAP, o sí? No es lo mismo. Ya, eso es importante aclarar.
Probablemente para una paciente lo sienta igual porque se toman de la misma manera. Perfecto. Es decir, un examen que yo creo que esta es una de las principales barreras por las cuales las mujeres no se lo toman, porque requiere ir al ginecólogo, ponerse en posición ginecológica, introducir un espéculo dentro de la vagina y tomar una muestra del cuello del útero. Y es divertido, de repente pacientes me van a ver a la consulta y yo le digo, ya, ok, tenemos que tomar el PAP, es que no viene preparada. De verdad. No vienen preparadas y en verdad requiere como una preparación de repente mental el hacerse el examen. Y digo, no, esta es una oportunidad única, si tú te vas, yo no sé cuándo vas a volver a tomarte este examen. Sí. Entonces es una barrera, pero es un examen que se toma de la parte superficial del cuello. La diferencia es que el Papa Nicolau es un examen que mira las células en la superficie del cuello. Y la sensibilidad, es decir, la capacidad que tiene ese examen para detectar lesiones precancerosas en nuestro país es entre un 20 y un 50%. O sea, deja fuera un número importante de mujeres. Sí. Ahora, si uno lo hace de manera repetida, esa sensibilidad va aumentando hasta un 85%. Yo quiero harto el Papa Nicolau porque desde que se introdujo en nuestro país se ha logrado disminuir un 70% la mortalidad por cáncer cervicuterino. Así que es un examen importante y efectivo. Sí, claro. Y el llamado es que si no está disponible el otro examen, se hagan el Papa Nicolau. Y por otra parte, la PCR, el virus papiloma, es un examen que permite detectar la presencia del virus. Entonces, mucho más sensible, su sensibilidad es cercana al 99%. Es decir, de 100 mujeres que tienen una lesión precancerosa, que son las NIE2 y las NIE3, puede ser detectada con el 99% tiene estos virus papiloma. La parte no tan buena del virus papiloma es que no siempre mide que haya lesión, mide la presencia del virus, que como les expliqué previamente puede ser una historia larga antes de que se desarrolle esta lesión, pero sin duda es una estrategia más costo efectiva que detecta un mayor número de mujeres, y la OMS, que ha llamado a erradicar el cáncer cervicuterino para el año 2030, uno de los enfoques que pone es tomar uno de los exámenes de alta sensibilidad, como son estos test que identifican los virus papiloma, en vez del Papa Nicolau, sobre todo mujeres sobre 30 años. De todas maneras, y más aún cuando tenemos en el contexto actual, ¿no? Que cada vez las niñas, bueno, los niños también obviamente se necesita de dos, inician su vida sexual mucho más temprana. Exactamente. 13 años, 14 años. Exactamente, Sí. Y ahí en el fondo es importante para hablar como de prevención del cáncer cervicuterino que existen dos estrategias. Una es la estrategia primaria, que en el fondo hace que uno evite la infección por el virus papiloma, y ahí no puedo dejar de hablar de la vacuna. Sí, del virus papiloma. Eso le iba a preguntar precisamente qué importancia tenía la vacuna, porque aún quedan algunas resistencias, yo creo, de los padres. ¿Cómo voy a vacunar a mi hijo? ¿Cómo voy a vacunar a mi hija si es un niño? Pero ¿cuál es la importancia de la vacuna, doctora? Porque es importante aclarar, muchas veces sabemos que hay ciertas comunidades que también son contrarias al tema de la vacuna, pero de acuerdo a todas las estadísticas y los datos que nos ha entregado, entiendo que la importancia claramente viene de cajón, la pregunta, pero es absolutamente relevante, pero también el por qué. Bueno, es importantísima la vacuna del virus papiloma. La vacuna del virus papiloma existe el año 2005 y ya hay varios países que ya tienen cercano a 20 años de experiencia. Es una vacuna que es segura y es una vacuna que es eficaz. Y eso está demostrado en estudios principalmente norteamericanos, europeos y también de Australia, que fue en los primeros países donde partió la vacunación, donde el vacunar a las niñas bajo 17 años, incluso hay evidencia bajo los 26 años, vacunarlas contra el virus papiloma disminuye un 70% la probabilidad de desarrollar lesiones precancerosas. Así que es súper importante. Y el cáncer cervicuterino es una enfermedad que tiene mucha carga para la mujer, porque es una enfermedad que también media tabú, que es asociada al virus papiloma, es asociada a la infección de transmisión sexual, y yo creo que eso también para las mujeres que además portan este cáncer es algo que les pesa mucho. Es decir, ¿por qué tengo yo este cáncer si en el fondo tuve una pareja sexual, claro, o tuve 2 parejas sexuales? Y aquí yo siempre les digo, no sientan como esto algo injusto. Todas las mujeres que han tenido actividad sexual una vez en su vida están expuestas. Sí, claro. Eso le iba a preguntar porque también a propósito que usted menciona la palabra tabú, ¿cierto? Saber, por ejemplo, que desde el 2005 existe la vacuna, wow, uno se queda impresionado porque la falta de información, ¿cierto? Sí. O de conversación, de comunicación sobre el tema. Y a propósito de eso, también el tabú está en que, claro, hoy no, si el portador es el hombre, no, la portadora es la mujer. ¿Cómo se da esa figura? Y no busco, en el fondo, responsabilizar a nadie, sino más bien aclarar estos temas que se hacen tabú y que de alguna u otra manera generan ciertos mitos también. Los hombres y las mujeres lo portan.
O sea, aquí tanto hombres como mujeres portan. Sin embargo, son las mujeres que hacen el cáncer cervicuterino. Entonces, el hombre porta el virus papiloma y si bien existen algunos cánceres asociados al virus papiloma en hombre, el cáncer de pene, el cáncer de ano, el cáncer de recto bajo, las verrugas que no son cáncer, pero también causan harto efecto en el autoestima de los hombres y las mujeres también en general, también los afecta, pero los hombres la mayoría de las veces adquieren el virus y lo eliminan rápidamente sin desarrollar estos cánceres. O sea, afortunadamente para ellos... Estas lesiones precancerosas. Estas lesiones son extremadamente infrecuentes, a diferencia de las mujeres, que son extremadamente frecuentes. Entonces, si bien ambos lo portan, de nuevo es injusto esto. Las mujeres somos las que tenemos en el fondo que hacernos el Papa Nicolau y que si nos sale somos nosotras las que nos tenemos que tratar, etc. Y con respecto a eso, doctora, disculpe que la interrumpa, ¿qué rol juega precisamente este tipo de exámenes? El Papa Nicolau, el PCR que usted me mencionaba hace un ratito, en relación a las estadísticas y toda la realidad que tenemos actualmente. Perfecto. Entonces, lo primero para ordenarnos es la vacuna del virus papiloma, que hoy en día en Chile se ha hecho tremendo esfuerzo por el ministerio, que a todas las niñas se vacuna en el colegio desde el año 2014 y desde el año 2019 también a los hombres. Y un cambio ¿De qué edad, perdón? Entre los 9 y los 11 años. Perfecto. Y este año, además, se hizo un cambio donde se incluyó una vacuna que incluye 9 cepas de virus papiloma. Y ahora se bajaron de 2 dosis a 1 dosis y esto nos va a permitir ampliar aún más el espectro, el porcentaje de pacientes vacunadas y que van a estar protegidas a largo plazo. Y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer todos hoy en día como mujeres, como mamás, como papás, como tíos, como amigos, en el fondo, de concientizar respecto a este tema, de preguntar, ¿se vacunaron en el colegio? Si no se vacunaron por distintos problemas, porque de repente, ¿qué pasó en varios colegios? Que los papás dijeron, yo no la quiero vacunar a los 9 años o a los 11 años porque eso la puede incentivar a tener actividad sexual. Claro. Eso está demostrado que no es así. No es así. O sea, solamente los protege. Entonces, derribar mitos para que nuestra población sí se vacune. Y para las mujeres, tanto vacunadas como no vacunadas, y cuando ya tienen más de 25 años, existen exámenes que aquí estos exámenes no evitan que uno se contagie con el virus papiloma, sino que estos exámenes permiten detectar lesiones precancerosas. Eso es lo que está enfocado estos exámenes. Así que el Papa Nicolau y la PCR virus papiloma se solicitan para identificar a las mujeres que ya tienen una lesión precancerosa en el cuello. Perfecto. Porque si la tienen, con un tratamiento quirúrgico muy pequeño que se llama cono o conización, donde uno saca la parte superficial del cuello, se hace un borrón y cuenta nueva y esa mujer vuelve a tener un cuello sano y se corta la progresión a cáncer. Perfecto. Y con respecto a retomando el tema de la vacuna, que me imagino hay mucha gente que nos escuche que tiene a lo mejor esas dudas, ¿no? Porque con respecto al tema de la vacuna, los niños, sabemos desde los 9, 11, lo acaba de decir, en cierta manera les provoca algún efecto adverso, les sucede algo, porque son los prejuicios de las vacunas en general, ¿eh? Porque hay vacunas para los niños hoy en día que tienen que ver con la meningitis y hay muchos papás que nos resistimos y decimos no quiero vacunarlo porque puede ser peligroso. ¿Puede pasar con esto también? Porque tenemos el entendimiento, el conocimiento de que es el bicho que te están inyectando. Claro, no tiene ningún efecto adverso a largo plazo ni grave. En general, local, puede generar un poquito de inflamación, dolor en el brazo. Está escrito que puede producir un poco de dolor de cabeza, cefalea por unos días posterior a eso y aparte de eso nada más. No tiene ningún efecto. ¿Y corre para colegios privados y también...? Absolutamente. Perfecto, públicos. Okay. Y en nuestro país la tasa de cobertura de la vacuna es alta porque afortunadamente nuestro país tiene una tasa de escolarización súper alta. Sí, claro. En Latinoamérica, en el mundo. O sea, la mayoría de nuestros niños están en el colegio. Eso es una fortuna como país, tenerlo así. Así que en el fondo nuestra tasa de cobertura es cercana a un 80%. Es decir, 80% actualmente de nuestros niños se están vacunando en sus establecimientos escolares. Y si por cualquier motivo ese niño no se vacunó en el colegio, se puede acudir a cualquier consultorio, ya sea FONASA, ISAPRE, y pueden hacer como catch-up, como ponerse al día de la vacuna hasta los 17 años. Ah, perfecto, se puede. Qué importante información, porque si decíamos entre los 9 y los 11, uno dice, capaz ya no puedo, no tengo opción si tengo 15, 16. Ya, perfecto. Se sigue pudiendo y de manera gratuita. Excelente. Hasta los 17 años. Excelente, doctora.
Sí, perdón, diga. No, en el fondo lo que decía es que es de manera gratuita hasta los 17, pero también para esos papás o para esas como ya adultos sobre 18 años que sus papás no los vacunaron por distintos esas barreras motivos, culturales, digamos. Sí. La vacuna está disponible en todos los vacunatorios de nuestro país. O sea, es fácilmente adquirible. El único problema es que es cara la vacuna. Es cara. Pero si uno se quisiera vacunar, lo puede hacer. O sea, necesita una orden médica y uno puede ir a los vacunatorios y ponerse la vacuna contra el virus papiloma. Y está demostrada que sirve hasta los 26 años y desde los 26 a los 45 años uno tiene que tomar la decisión uno a uno respecto a los riesgos o beneficios en el fondo de esa vacuna. Al uso de preservativo y otras cosas también que pueden ayudar. Buen punto, ahí. Porque el preservativo sirve ¿No para... te garantiza? No, el preservativo solo disminuye un 50% la probabilidad de contagiarse contra el virus papiloma. Entonces de repente yo tengo pacientes que me dicen, pero es que yo he usado siempre, he sido súper matea, me he puesto siempre un condón antes de tener actividad sexual, pero igual tiene el virus papiloma y es... Efectivamente es así, el preservativo es tremenda herramienta para proteger contra otras infecciones de transmisión sexual y en eso quiero ser súper enfática, yo siempre lo recomiendo, protege VIH, sífilis, herpes, otro tipo de infección de transmisión sexual, pero el virus papiloma solamente ayuda a disminuir un 50% la transmisión. O sea, no es una garantía el usar preservativo. Exacto. O sea, la vacuna viene tomando fuerza. No hace que uno no se tenga que tomar el Papa Nicolau o los exámenes de virus papiloma por usar preservativo. Claro, perfecto. Doctora, ¿y cuáles serían, bueno, ya, nos hacemos el examen, estamos con el virus, ¿cuáles debieran ser los principales síntomas iniciales, por decirlo de algún modo, y que no se deberían pasar por alto, pero por ningún motivo? Bueno, esa pregunta, cuando la revisé no la quise sacar porque quiero ser muy enfática en esto. El virus papiloma no da síntomas. Ninguno. Es silencioso. Es absolutamente silencioso. No da flujo, no da sangrado, no da dolor. Por lo tanto, todas las mujeres tienen que ir a hacerse este examen, no tienen que esperar ningún síntoma. Perfecto. Y por eso no quise sacar esa pregunta, porque no hay que esperar a tener un síntoma para ir. Cuando uno ya tiene un síntoma es porque tiene un cáncer cervicuterino avanzado. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Exactamente. Y además, como lo decíamos al inicio, se puede prevenir sin duda. Es absolutamente prevenible. A mí me da mucha pena como mujer joven, que el promedio de edad es alrededor de los 40, 45 años, me da mucha pena diagnosticar, porque en general las mujeres nos postergamos. Es decir, llevamos a los niños a la vacuna, que al doctor, que qué sé yo, que acompañar al familiar, a la mamá enferma, a la tía enferma, a la abuelita, que qué sé yo. Y a nosotras, cuando nosotros nos hacemos nuestros exámenes. Bueno, es algo que se ha venido dando en los capítulos de estos podcasts, que efectivamente las mujeres, por lo general, y por eso también el tema para la Fundación y también para la sociedad chilena, de que tratáramos los cánceres femeninos, porque generalmente lo decía el doctor en unos capítulos atrás, uno de los doctores invitados, que claro, le damos prioridad a todos los demás componentes de la familia y de pronto la mamá, que es la jefa de hogar inclusive, porque en Chile hay muchas mujeres que son jefas de hogar, nos postergamos, se postergan y ya llegamos cuando ya no hay mucho que hacer. Exactamente. Sí, es tremendamente complejo, una cosa como sociedad que yo creo que tenemos que mejorar. No es solo el trabajo en el colegio, no es solo el trabajo en la casa o con los médicos, es en general. Creo que todos tenemos que ponernos a caballo en eso. Ahora, ¿qué acciones podrían tomar las mujeres, doctora, mujeres jóvenes y adultas también, para prevenir esta enfermedad? Bueno, yo creo que difundir, eso es muy importante. O sea, en el fondo, yo creo que uno, vacunarse, dos, hacerse, todas las mujeres sobre los 25 años deberían hacerse o el Papa Nicolau sobre los 30, algún examen que detecte estos virus papiloma de alto riesgo. Yo creo que conversarlo, dejar de que este tema sea tabú. ¿Fuiste a hacerte el PAP? Oye, yo tuve ¿Cada cuánta frecuencia, por ejemplo, el PCR? Porque la PCR tiene la ventaja, y por eso es más costo efectiva, que si sale negativa se puede repetir en 5 años en mujeres sin factores de riesgo. Es decir, una mujer que no está inmunodeprimida porque tiene un trasplante y está usando inmunosupresores o que tenga un VIH, etc. Pero una mujer normal sin factores de riesgo, 5 años. Perfecto. Y el Papa Nicolau cada 3 años si sale normal. Perfecto. Por supuesto, si salen alterados o hay antecedente de una lesión precancerosa, esos plazos se van modificando. Se van ajustando. Se van ajustando según el riesgo de cada paciente. Perfecto. Bien, doctora, ha sido un gusto, la verdad, la doctora Elisa Orlandini. Creo que es un tema muy, muy importante. Usted lo decía al inicio, que la verdad son temas que sin duda no nos deben dejar inmunes. O sea,
tenemos que tomarlos en cuenta. Yo creo que la gente que está escuchando, sin duda, no solo las mujeres, también los hombres, tienen ahí sin duda una manera de poder concientizar también a sus parejas, y al revés también. Sabemos que esto tiene que ser un trabajo en conjunto y transversal. Le queremos agradecer enormemente este capítulo, doctora, pero antes de terminar quisiera que usted, como médico, de acuerdo a su experiencia, ¿cierto?, con los pacientes, en la consulta, etcétera, y también de acuerdo a todas esas estadísticas tan duras que me ha dado en este capítulo, puede entregar un mensaje a quienes nos están escuchando. Bueno, yo les diría a todas que no tengan miedo, que se atrevan, que se acerquen a hacerse el Papa Nicolau, a todas las mujeres sobre 25 años y sobre 30 a hacerse algún examen de virus papiloma, que esta es una enfermedad que es prevenible si es que uno se hace estos exámenes, que hay que derribar el tabú. Estamos todos expuestos, así que la mejor manera de evitar esto es haciéndose estos exámenes, así que hacerse el tiempo de cuidarse. Los exámenes preventivos salvan vidas, así que todas las mujeres nos deberíamos hacer el tiempo para poder hacer nuestros exámenes. Y solo para finalizar, ¿el hombre también puede hacer la PCR? No está válida estos exámenes para los solo hombres. Para las mujeres. Es solo para las mujeres. Perfecto. Bien, hemos terminado este capítulo tercero de esta iniciativa preciosa, como lo hemos dicho a lo largo de los capítulos de Fundación Vida y también la Sociedad Chilena de Ginecología y Obstetricia. Doctora, muchas gracias. Será hasta una próxima. Muchas gracias por la invitación.